Hola camaradas, espero que estén bastante bien. El de hoy les traigo sus dosis informativa ante la situación entre Ucrania y Rusia, como también lo es en el Medio Oriente el 10 de abril del 2024. Comencemos con nuestro informe dando seguimiento a las noticias más importantes que han sucedido a lo largo de toda la línea del frente en las últimas 24 horas. Y para eso, como lo es habitual en este canal, comparemos nuestras distintas fuentes abiertas y mapas que tenemos disponibles. El que ven en sus pantallas es la prorrusa de Military Maps con la contraparte prooccidental del IVY Map y pro-Ucranian Deep State, así para que ustedes puedan ver ambas caras de la moneda y con eso tomar tus propias conclusiones con base a la información que les estamos compartiendo. Ahora primeramente pasémonos al frente del Donetsk, comenzando en el sector de Novomikhailivka, porque hacia esta dirección continuamos viendo una presión constante por parte de las fuerzas rusas, tanto lo es de manera frontal como también los flancos. Y realmente no hemos visto muchas imágenes como en los últimos días de columnas de vehículos blindados intentando abrirse paso, lo que indica que muchos de estos ataques son limitadas. Y lo mencionado lo confirmamos con nuestro recurso de fuentes abiertas. El lado ruso lo ha actualizado en su mapeo, como también la contraparte del medio ucraniano de Deep State. Esto es del día de hoy y esto es ayer. Hoy y ayer. Observamos claramente que los rusos desde el flanco sur están comenzando a acercarse a la única vía que conecta entre Novomikhailivka y Konstantinivka. Esto nos da a entender que se están desarrollando los últimos enfrentamientos por la aldea, ya que nuevamente solo los ucranianos tienen entre 2 a 3 calles que mantienen controladas. Más vemos que Ucrania se aferra a sus posiciones y no vemos que se vayan a retirar. Muy probablemente lucharán por cada centímetro del pueblo, ya que está densamente fortificada y defendida. Así que por ahora es toda la información que se ha dado a conocer en esta dirección. La lucha continúa y el día de mañana le haremos seguimiento. Ahora vamos a pasarnos al frente de Krasnohorivka, porque aquí en estos momentos se están desarrollando los más brutales enfrentamientos, específicamente por las primeras calles de la ciudad. Hemos visto que la artillería en ambos lados está trabajando sin cesar, específicamente en la zona residencial donde los rusos están buscando consolidar su posicionamiento para utilizar las casas como punto de despliegue. Al mismo tiempo y simultáneamente, los ucranianos por otro lado han estado contraatacando en esta zona de apartamentos, en donde hay imágenes que confirman lo mencionado. Todas estas maniobras se dieron bajo un intenso fuego ruso y se ha reportado que fueron frustrados. Incluso hace unos momentos vimos información preliminar que indica que tras distintos combates los rusos han capturado este cruce, el cual les aumenta las capacidades de poder seguir con su esfuerzo hacia el centro de Krasnohorivka, como también lo es en la zona industrial. Al mismo tiempo, esto aumenta las capacidades por parte de las fuerzas rusas de poder maniobrar y expandir esta brecha, porque hemos visto que los ucranianos intentan aferrarse de este punto fuerte, el cual está densamente fortificado. Así que de momento la batalla por la entrada de Krasnohorivka continúa con un alto grado de intensidad, porque esencialmente los rusos con esta presión buscan tener una vía o camino seguro que ellos puedan utilizar para entrar y salir de Krasnohorivka, y esta vía ferroviaria es perfecta porque tiene la cobertura de los árboles y conecta directamente con la región del Donetsk, donde los rusos mantienen sus reservas y recursos y fácilmente pueden operar con la cobertura de la zona urbana. Que muy probablemente en las próximas horas entenderemos dónde exactamente yace la línea del frente, pero si comparamos nuestros recursos de fuentes abiertas, todos nos dan básicamente la misma información diciendo que los rusos tienen posicionamiento en estas primeras partes de Krasnohorivka. Si nos pasamos al medio ucraniano de Deep State, esto es del día de hoy y esto es ayer. Hoy y ayer observamos claramente que la zona de la disputa se ha expandido, donde acabamos de mencionar, así que nuevamente vemos la misma imagen en todos los recursos. A cómo se estén acercando a la zona industrial, es muy probable que veamos que los rusos comiencen a intensificar sus ataques y bombardeos en toda esta dirección. Y por último, si todavía tienen dudas de todo lo que mencionamos, la misma unidad ucraniana que está encargada de la defensa en este sector, es decir, la 46 Brigada de Aeromóvil, en su canal de Telegram ha dado un comunicado diciendo y confirmando más que nada que después de un mes y medio de duros enfrentamientos, el ejército ruso ha logrado tener posicionamiento al sureste de Krasnohorivka. Así que simplemente les quería mencionar eso. Ahora vamos a pasarnos
al eje de Perkomiansk, en donde recordemos que en nuestro informe anterior platicamos y mostramos videos que confirman que el ejército ruso ha izado la bandera, que esencialmente el pueblo ha sido capturado por unidades del ejército ruso. En estos momentos esto ya ha sido un consenso general, es decir, todas las fuentes lo indican, y muy probablemente en los próximos días veamos que comiencen los ataques hacia Netalove, más el enfoque principal en las últimas horas han sido los campos abiertos en las zonas adyacentes de Tonenke. Hacia esta dirección ya hemos visto imágenes geolocalizadas que confirman que los rusos ya han llegado a esta línea forestal y más que nada la vía principal que conecta Netalove con Umansk, el cual es información bastante importante porque eso quiere decir que los rusos están progresivamente expandiendo su zona de control y muy probablemente en estos momentos tengan posicionamiento sobre esta carretera, el cual utilizarán para mejorar sus capacidades de poder maniobrar en toda esta dirección. Ahora recordemos, como se los hemos mencionado en nuestros últimos informes, los rusos están operando en la zona baja, es decir, la contraparte ucraniana tiene elevaciones que le dan la capacidad de poder observar todo lo que se está moviendo en esta dirección. Y dado eso, hemos visto que los rusos han perdido mucho equipo y vehículos blindados a la hora de asaltar, ya que están siendo bastantes expuestos por parte de la artillería y drones. Incluso fuentes abiertas han indicado que en la última semana alrededor de 90 vehículos blindados rusos han sido ya sea dañados o destruidos en todos estos campos abiertos, mostrando la dificultad por parte de los rusos de abrirse paso en esta dirección. Más encima de lo mencionado, estamos viendo que están avanzando. A lo que quiero llegar con todo esto, es muy probable que los rusos comiencen a enfocar sus ataques hacia Umansk, como también lo es en Yasnoborodivka, para poder utilizar las casas y estructuras como cobertura de estos constantes contraataques ucranianos que definitivamente hostigan a las unidades de avance. Y muy probablemente cuando los rusos ejerzan esa presión, los ucranianos en la contraparte volarán los puentes que conectan hacia sus posiciones defensivas, es decir, esta vía que pueden ver aquí, la de M30, como también lo es esta calle que utilizan para suministrar su esfuerzo. Al mismo tiempo hemos visto imágenes satelitales que confirman que todos estos campos abiertos y elevaciones está densamente fortificado, recalco, dando capacidad al ejército ucraniano de poder atacar lo que se mueva en todos estos campos abiertos. Lo vemos un poco más claro en el recurso de Google Earth. Si bajamos a la perspectiva ucraniana y nos pasamos a las afueras de Yasnoborodivka, observamos las trincheras que se han empleado justo al lado del río Vovchka, lo que definitivamente utilizarán los ucranianos a su favor. Más muy probable que ante todo esto los rusos concentren su superioridad del fuego en todas estas líneas defensivas para ablandarlas y suprimirlas y así no tengan la capacidad de frustrar los intentos rusos de romper esta línea defensiva. Así que muy probablemente en las próximas horas tengamos más información, pero definitivamente las aldeas de Umansk, Yasnoborodivka, como también lo es Netalove, están bajo directo peligro por parte de las fuerzas rusas. Ahora, antes de continuar, si brevemente consultamos el mapeo de nuestras distintas fuentes, podemos observar que el medio ucraniano de Deep State ha actualizado la información. Esto es del día de hoy y esto es ayer. Hoy y ayer. Así que observamos claramente cómo los rusos están avanzando progresivamente, lo que indica que mantienen la iniciativa en esta dirección. Y recalco que la contraparte rusa nos está dando la misma imagen, así que hay un consenso general. Ahora si nos pasamos hacia el eje de Berdichi, Semenivka y Orlivka, continúan los enfrentamientos, más todos los ataques realmente han sido limitadas. Ya no vemos columnas de vehículos blindados intentando abrirse paso, ahora son solo grupos de infantería con ocasionalmente apoyo de tanques o BMPs. Más si continuamos viendo que los rusos están operando bajo un intenso fuego, y muy probablemente el principal eje de ataque ya no sea en esta dirección y los rusos están empleando recursos hacia el frente de Tonenke como lo es en Krasnohorivka, como mencionamos que lo iba a hacer hace unas semanas. Así que realmente de momento los combates continúan. El único cambio territorial que hemos visto es en la aldea de Semenivka, en donde ligeramente los rusos han logrado expandir su zona de control, más es todo lo que tenemos ante la situación en esta dirección. Ahora si nos pasamos un poco más al norte, donde se encuentra el eje de Novokalinove,
continuamos viendo una presión constante por parte de las fuerzas rusas hacia la defensa ucraniana en los flancos de Novokalinove. Lo que estoy mencionando se ve un poco más claro en el mapeo pro-ucraniano de Deep State, en donde esto es del día de hoy y esto es ayer. Hoy y ayer. Y si nos remontamos a los últimos 2 días, podemos ver claramente el enfoque que los rusos están dando específicamente en las afueras y zonas adyacentes de Novokalinove. Esto es dado a que si nos pasamos al mapeo topográfico, podemos ver que las elevaciones se encuentran en los campos abiertos y Keramik, como también lo es Novokalinove, se encuentran en la zona baja. Así que es por eso que los rusos están tomando posicionamiento en los flancos específicamente. Y digo, el objetivo de todas estas maniobras es crear condiciones favorables para comenzar los asaltos hacia estos dos pueblos, y así cuando los rusos logren capturarla, mejorar su posicionamiento para los ataques que se vayan hacia el principal punto logístico de Ucrania, el cual es la aldea de Ochortitne. Pero obviamente eso ya es algo a largo plazo. De momento los rusos están enfocándose en esta dirección en específico. Así que veremos en las próximas horas si continúan los avances y cómo se desarrollan los enfrentamientos. Ahora vamos a pasarnos al este de Ucrania, en el frente de Bakhmut, en donde principalmente hemos observado que los rusos atacan limitadamente la defensa ucraniana buscando huecos que ellos puedan aprovechar, mientras que de una manera muy intensa están bombardeando todas las zonas adyacentes de Chasiv-Yar, como también lo es la ciudad en sí. Los videos confirman cómo están operando bajo un intenso fuego y realmente lo que se mueva está siendo continuamente atacado por parte de las fuerzas rusas. Eso nos indica que nuevamente son los preparativos para la ofensiva que se vaya a desarrollar en esta dirección. De momento todo parece indicar que los rusos están desarrollando las zonas adyacentes para crear condiciones favorables en donde ellos pueden utilizarlas como punto de despliegue y así tengan mejor posicionamiento para atacar la ciudad en sí. Interesantemente también vimos imágenes de la aviación rusa operando muy bajo, como también cerca de las posiciones ucranianas que se encuentra dentro de Chasiv-Yar, lo que nos indica que Ucrania carece de sistemas de defensa aérea que ellos pueden utilizar para interceptar estos aviones de combate. Claramente en las imágenes vemos cómo están operando libremente, y para los que se preguntan por qué están lanzando las bengalas, esos son trampas de calor que esencialmente sirve para protegerlos de los sistemas de defensa aérea. Es decir, esas bengalas emiten más calor que las turbinas en sí. Así que es por eso que vemos que estos dos Sukhoi 25 están continuamente durante su vuelo desplegando estas contramedidas para evitar ser interceptados. Y recalco que es bastante interesante que los rusos tengan la libertad de maniobrar en esa forma sobre Chasiv-Yar, lo que nuevamente indica la falta de sistemas de defensa aérea ucranianas, y definitivamente este es un problema porque si la aviación rusa tiene esa libertad, muy probablemente apoyará a sus unidades de avance a la hora de intentar abrirse paso en toda esta dirección. Así que de momento no hay cambios territoriales fuera de lo que mencionamos en nuestro informe anterior el día de ayer, así que me voy a esperar a que tengamos un poco más de detalles. Más algo que casi se me olvidó mencionar es que si nos vamos al mapeo de las brigadas de ambos ejércitos, el comando ucraniano ha redesplegado la 225 Batallón de Asalto de la 127 Brigada de Defensa Territorial hace unos 2 días, lo que indican que están jalando reservas hacia esta dirección con el objetivo de estabilizar la situación en todo este sector. Esta es básicamente la única información que hemos visto por parte del lado ucraniano de lo que sucede en Chasiv-Yar, fuera de un video en el que muestra los drones ucranianos atacando la retaguardia rusa, pero realmente no se ha dado a conocer muchos detalles. Así que nuevamente mañana le daremos seguimiento. Ahora vamos a pasarnos un poco más al norte, donde se encuentra el eje de Terni. Hacia esta dirección nuevamente vimos imágenes de un intento ruso de abrirse paso hacia este sector, pero la maniobra rusa fue repelido y los ucranianos mantienen su posicionamiento defensivo. Incluso informes preliminares indican que de manera local los ucranianos han recapturado distintas posiciones y que están contraatacando. Estos con base a recientes imágenes geolocalizadas que muestran que nuevamente el posicionamiento avanzado del ejército ruso es más atrás de lo que habíamos visto en los últimos días. Por otro lado, al mismo tiempo vimos que un soldado ucraniano compartió un video dentro de Terni, lo que significa que están utilizándola como punto de despliegue
y que esencialmente están luchando por la iniciativa en esta dirección. La cuestión aquí es que los rusos no tienen muchas aldeas o estructuras para poder resguardarse los drones ucranianos, mientras que Ucrania sí tiene algunos pueblos que pueden utilizar como punto de despliegue. Así que eso ha dificultado un poco las cosas para el ejército ruso, más habrá que ver si realmente cambian de estrategia, ya que no han tenido el éxito que esperaban en romper la defensa ucraniana en toda esta dirección, o si intensifican sus ataques en las próximas horas. Digo, si tienen los recursos y reservas, los rusos mantienen mucha presencia en la retaguardia de esta dirección, más recalco que la contraparte también ha enviado algunas unidades para contrarrestar la presencia rusa en toda esta dirección. Así que nuevamente la situación es estable y veremos cómo se desarrollan las cosas en los próximos días. Si nos pasamos al norte, no hay cambios territoriales, es el mismo caso en la ciudad de Kharkiv. Lo único que sí vimos es que el presidente ucraniano Zelensky visitó esta región y continuamos viendo videos de cómo están fortificando densamente cada centímetro de las zonas adyacentes de Kharkiv, como también la parte fronteriza con el territorio ruso. Así que vemos que activamente están fortaleciendo las defensas y los rusos en la contraparte están comenzando a enfocar mucho su fuego para tratar de ablandar esas posiciones que tanto están construyendo los ucranianos. Así que veremos cómo se desarrollan las cosas en los próximos días. Por el momento es toda la información que tengo y más que nada lo más relevante. Ahora, entre otros temas fuera de la línea del frente, el día de hoy el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin en una conferencia de prensa advirtió que los recientes ataques de Ucrania a las refinerías de petróleo rusas corren el riesgo de afectar los mercados energéticos mundiales e instó a Ucrania a centrarse en objetivos militares. Es decir, básicamente que Estados Unidos no apoya los ataques que Ucrania hace en la retaguardia rusa, específicamente la industria. Y digo, vamos a todos por un momento intentar, independientemente de tu postura, ver esto en la perspectiva ucraniana. Creo yo que es una falta de respeto atar a tu aliado de esta forma, porque realmente estos ataques han alcanzado la industria rusa y logrado cierto efecto. Y ojo, no a gran escala, pero sí es una forma para Ucrania responder de una manera barata utilizando drones hacia los bombardeos rusos que están ejerciendo con un alto grado de intensidad. Más el simple hecho que Estados Unidos quiera cambiar su postura muestra, creo yo, que hay una fracción en las relaciones. Digo, realmente es bastante claro el enfoque de la administración de Biden de priorizar su campaña electoral, porque sabe que si Ucrania continúa con los ataques, los precios del gas aumentarán. Incluso el senador republicano Tom Cotton acusó a la administración de obstruir las acciones efectivas de Ucrania por razones políticas. Así que ante todo esto será muy interesante ver cómo responde Zelensky ante estas declaraciones. Ahora, ayer un dron ruso captó el momento de un ataque de precisión en la retaguardia ucraniana. Se observó una decena de obuses remolcados de 20 de fabricación soviética de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el que fueron destruidos con un solo disparo. Esto sucedió en la base central de almacenamiento de armas y municiones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona de la ciudad de Ahtirka, en la región fronteriza de Sumy. El asentamiento de hecho se encuentra a solo 41 kilómetros de la frontera con la Federación Rusa, de lo que podemos observar en las imágenes como resultado del ataque de precisión. 32 unidades de estos obuses fueron dañados o completamente destruidos. Y con eso continuamos viendo cómo los vehículos aéreos no tripulados de reconocimiento por parte de los rusos operan cada vez más desapercibidos en las zonas bajo control de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y como lo hemos platicado recientemente en nuestros informes, hay varias razones que podrían explicar la creciente eficacia de las operaciones de reconocimiento rusos. Entre ellos se encuentran las mejores condiciones climáticas después del invierno nublado, que facilitan esencialmente a los drones poder maniobrar a gran distancia. Al mismo tiempo hemos visto que el ejército ruso está activamente trabajando para mejorar la eficacia y rectificando de sus errores. Es decir, muchos de estos operadores cuentan con la experiencia de distintas campañas en las que ellos han estado involucrados, lo que mejora la precisión y coordinación de un ataque. Más encima de lo mencionado, realmente la razón principal es la destrucción efectiva y constante de los sistemas de defensa aérea ucranianos, tanto cerca del frente como lo es en las regiones de la retaguardia, que consecuentemente han abierto huecos en el espacio aéreo que los rusos rápidamente aprovechan. Y lo vemos claramente en las imágenes que diariamente se están compartiendo de destrucciones de puntos logísticos
o ya sea equipo que son realmente críticos. Y digo, a este punto vemos que Ucrania no pueden proteger ni siquiera instalaciones estratégicamente importantes como estos sectores, por lo que significa que continuaremos viendo un desgaste ucraniano dada la presión rusa que están ejerciendo. Veremos si los aliados del occidente reaccionan ante esto, pero realmente si se tardan un poco más, podría ser devastador todas estas acciones para Ucrania, al punto que el remedio será bastante tarde. Ahora vamos a platicar sobre el Comité de Investigación de la Federación Rusa, el cual se encarga de buscar los culpables del ataque terrorista en Crocus hace unas semanas que sacudió el mundo entero tras el atentado. Hoy inició una investigación penal contra altos funcionarios de Estados Unidos y países de la OTAN, en donde se estableció que algunos líderes occidentales participaron en financiar a los que desarrollaron el ataque. Las autoridades rusas han establecido que en los últimos años los fondos recibidos a través de las organizaciones comerciales, en particular la empresa de petróleo y gas Burisma Holdings, que de hecho opera en el territorio ucraniano, han utilizado ese dinero para perpetrar ataques dentro de Rusia, así como lo es en el extranjero, y eliminar figuras políticas y públicas que consecuentemente podrían causar daños económicos a distintos países. Ahora, realmente este tema es bastante complejo, delicado y difícil de abarcar, pero para darles un poco de contexto brevemente, la empresa de petróleo y gas ucraniano Burisma se ha reportado estar asociado con el hijo del presidente estadounidense Hunter Biden. Incluso formó parte de la junta directiva desde el 2014 al 2019. Más el fiscal general de Ucrania en su momento, Viktor Shokin, inició una investigación por corrupción contra la compañía en 2016, pero este investigador fue destituido, lo que causa mucha sospecha. De hecho, los republicanos que apoyan a Donald Trump creen que esto ocurrió debido a la presión de Biden sobre el entonces presidente ucraniano Petro Poroshenko, y dijo que a causa de eso Biden amenazó con retrasar el envío de $1.000 millones en ayuda a Ucrania. Ahora, brincándonos al mayo del 2023, un grupo de congresistas republicanos envió una carta abierta al fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, y adjuntó al director general de la FBI, Christopher Wray, en la que afirmaban que la familia de Biden había recibido al menos $20 millones de empresarios extranjeros durante su vicepresidencia bajo Barack Obama. Incluso ante esta sospecha, en septiembre se inició una investigación donde se comenzó el proceso de destitución del actual presidente de Estados Unidos. Así que esto sigue siendo un tema relevante en la política estadounidense. Y digo, para no alargar este informe demasiado, voy a hacer un video separado hablando un poco a profundidad de todo este lío para la gente que esté interesada, porque creo yo que definitivamente es un tema controversial, pero muy importante entender para saber lo que ocurre el día de hoy, que ha sido de hecho enterrado por muchos medios por cuestiones políticas. Mas esta información proporcionada por las autoridades rusas definitivamente causarán polémica en el occidente y quizás vuelva a llevar que resurja todo este tema, y con eso problemas internos para la campaña de Biden. Así que de momento, ante todo esto, no hemos visto ninguna respuesta concreta por parte de Ucrania o Estados Unidos, pero muy probablemente veamos algo dentro de poco. Más en el pasado, como lo hemos abarcado extensamente, ambos países han abiertamente refutado cualquier participación en el ataque de Crocus. Ustedes ya podrán decidir qué información creer, usen su pensamiento crítico y obtengan la información con pinzas, pero es lo que se ha informado ante toda esta situación. Ahora, si nos pasamos a otras noticias, el presidente ucraniano Zelensky dio una entrevista con el medio Bild, en donde dijo que Ucrania ha desarrollado un plan para una contraofensiva en un futuro cercano. Y digo, como lo hemos abarcado en la línea del frente, ahorita en estos momentos Ucrania no tiene la capacidad para hacer tal operación, pero si anuncia una movilización y obtienen el apoyo del occidente que necesitan, podrán hacer el intento, mas será bastante difícil que logren romper las defensas rusas, ya que en toda la retaguardia de la línea del frente la han fortificado densamente. Mas esto nos indica que también el conflicto no tiene fin cercano, porque Ucrania está planeando operaciones de ofensiva. Así que veremos si comenzamos a ver esos preparativos. Ahora, en cuanto a mensajes no tan alentadoras, el máximo diplomático de la Unión Europea, Borrell, declaró que un conflicto a gran escala en Europa ya no es una fantasía, por lo que los europeos deben encontrar nuevas formas de financiar los preparativos para una guerra potencialmente más amplia en el continente. Definitivamente vemos progresivamente cómo más países se están involucrando directamente en la guerra de Ucrania. Incluso hoy los líderes de Francia y Gran Bretaña acordaron aumentar el suministro de proyectiles y misiles antiaéreos a Ucrania.
emitieron un mensaje en donde Macron y Sunak señala la importancia de intensificar los esfuerzos para evitar que Rusia gane esta guerra de agresión contra Ucrania. Recalco, esta retórica continuará escalando las tensiones entre Rusia y el occidente. Por último, retomemos el tema del interesante blindado ruso que tanto platicamos el día de ayer. Así es, estoy hablando del tanque T-72 con chatarra en sus alrededores para protegerse de los drones kamikazes. Ayer les pedí que en la caja de comentarios compartieran nombres que les pondrían a este vehículo tan particular y recibimos muchas respuestas creativas. En lo personal me quedaré con el nombre de tanque tortuga. Pero bueno, el día de hoy fuentes abiertas ucranianas lograron geolocalizar este vehículo dentro de un edificio y lo destruyeron según las imágenes. Lo que a mí me parece muy interesante es que esta fuente abierta obtuvo la geolocalización con base en una foto que tomó una maestra rusa en estas instalaciones quizás semanas o meses antes que se haya tomado el video que les mostré anteriormente. Fue suficiente para que los grupos de Telegram identificaran el lugar y consecuentemente fuera atacada. Incluso en la publicación de la página agradecen directamente a la maestra, lo que muy probablemente la metió en problemas. Esto nos muestra cómo las fuentes abiertas tienen mucho poder y herramientas para afectar directamente lo que puede suceder en un conflicto. Estoy casi seguro que con imágenes satelitales que vieron el edificio que sale en el fondo de la foto, fueron básicamente en Google Maps y buscaron la retaguardia rusa, en donde esencialmente encontraron el lugar y obtuvieron las coordenadas exactas. Esto causó mucha indignación en los canales de Telegram rusos porque mencionan que cómo el ejército ruso no ha aprendido de estos errores de tratar de censurar los lugares críticos para evitar este tipo de ataques. Y esto sucede en ambos lados, lo hemos visto claramente. Así que definitivamente veremos si se desarrolla esto. Algo que también quiero agregar es que por más que se escuche feo, la guerra siempre será un lugar de innovación para los ingenieros de ambos lados. En este caso, cada vez vemos que las autoridades rusas hacen pruebas de sistemas antidrones y de guerra electrónica, dado los problemas que están enfrentando en el campo de batalla a causa de estos drones. En cuanto logren resolver este tema, definitivamente veremos un cambio drástico en el frente. Pero bueno, ahora vamos a brevemente pasarnos al Medio Oriente, comenzando en la Franja de Gaza. En el norte, las tropas israelíes llevaron a cabo ataques contra zonas de la capital del enclave palestino, específicamente en el sector de Al-Judaida, en donde tuvieron lugar una serie de bombardeos causando daños sustanciales. Mas de momento se desconoce cuál fue el objetivo o las bajas que causó este ataque. Ahora en el sur del enclave la situación se estabilizó gradualmente en las últimas 24 horas. Las tropas israelíes solo lanzaron un ataque aéreo contra Rafah y eso fue todo lo que se ha reportado. Mas si nos pasamos a Cisjordania, las operaciones policiales de las fuerzas de defensa de Israel contra los palestinos continúan como de costumbre. El resultado de las redadas han causado enfrentamientos y protestas en la región. Se espera que la situación aquí se rompa dentro de poco porque la mera presencia de Israel está causando que las cosas se deterioren progresivamente. De hecho, se estima que el número de palestinos detenidos desde el 7 de octubre de 2023 ha sido de 8.165 personas, el cual realmente es un número sustancial. Ahora, en cuanto a la frontera entre Líbano e Israel, continúan las tensiones y los ataques mutuos con la artillería o ya sea la aviación. Incluso el alcalde de Haifa solicitó a los residentes de esta ciudad al norte de Israel que instalen un teléfono fijo en sus casas y que comiencen a almacenar suficientes alimentos, agua y medicinas para al menos 2 semanas. Esto por si se desencadena una guerra contra Hezbollah, y esto es algo que abiertamente él publicó en los medios israelíes. Al mismo tiempo, oficiales militares dicen que la respuesta iraní al ataque del consulado en Siria se producirá después del 12 de abril tras la finalización de Ramadán. Mas todo esto continúa estando en la especulación y estaremos al pendiente de cualquier novedad. Ahora, en cuanto a Siria, las tropas israelíes en respuesta a los lanzamientos de drones kamikazes que platicamos ayer en la región de Eilat, respondieron atacando a las tropas del gobierno sirio en la provincia de Dara. Así que podemos observar que están siendo monitoreados y operando bajo un intenso fuego. Si por último nos pasamos al Mar Rojo, los Houthis yemeníes continúan sus ataques a buques de comercio y de la armada estadounidense, lo que muestra que las tensiones hacia esa dirección continúan con un alto grado de intensidad. Pero bueno, ya alargué este video de más de lo que debía. Intento mantener estos reportes en el margen de 20 a 30 minutos ya que no les quiero quitar mucho de su tiempo. Así que
A los que se quedaron al final, les agradezco de corazón por su constante apoyo y por sintonizarnos. No olviden apoyar nuestro esfuerzo suscribiéndose al canal, como también dejando tu like y comentar tu opinión para ver diferentes perspectivas. Así que sin más que agregar, espero que tengan una excelente mitad de semana. Muchas gracias, camaradas. Adiós.